Saludos. Titulamos este vídeo Energías representadas en artefactos 4. Artefactos reveladores silenciados número 14. Con este título, al emplear la palabra energías, pues nos estamos refiriendo realmente pues a la acción creativa, a la acción de una fuente que se proyecta en energías que también es semejante o es lo mismo de lo que son vibraciones, distintos tipos de vibraciones o de pulsaciones, también pulsaciones creativas, como pulsaciones son, por ejemplo, los latidos de nuestro propio corazón, y como lo mismo es también pues la ruta diaria solar de día y noche, es lo mismo toda esta realidad, pero para poder darle comprensión, pues tenemos que seguir presentando pues los esquemas básicos creativos, porque nosotros vamos a presentar en esta serie de artefactos, pues una serie de artefactos que no se comprenden realmente, no se comprenden si no damos primero precisamente pues decodificación de estas energías del cosmos. Entonces, a partir de ahí, pues entonces nosotros comprobamos que estos artefactos de culturas arcaicas pues están reflejando precisamente los mismos patrones básicos a los cuales nosotros hemos llegado por otros procedimientos. Por tanto, para nosotros eso es una gran satisfacción de ver esa coherencia de comprensión de esta realidad, que es nuestro deseo, por tanto, pues compartirla mediante estos vídeos. Y aquí estamos viendo este título que vamos a ir desarrollando de esta portada, y tenemos que decir ya que estarán viendo pues a la izquierda, en la parte quizás más ya conocida, que nosotros somos repetitivos porque sencillamente pues tenemos que presentar siempre para dar comprensión y poco a poco ir comprendiendo estos esquemas. La primera parte aquí en la parte superior pues es el esquema de un toroide, que es el esqueleto. Vamos a hacer un recordatorio rápido, un recordatorio del esquema básico o el esqueleto de la creación. La parte interior sería esta parte tubular, que esta parte tubular también pues tiene dos vórtices que también se pueden representar mediante dos tetraedros aquí insertados, y en un plano pues fíjense que son seis puntas, que son los seis pétalos de la flor de la vida, y que ahora sorprendentemente pues lo vamos a ver aquí realmente en un elemento físico real, que es la molécula de grafeno, la molécula de grafeno que tienen aquí, y también entonces vemos aquí precisamente la semejanza. Con esto ya es un artefacto de la cultura Hosan. Fíjense que te representa el mismo esquema y este mismo esquema, que en realidad es el mismo también que el de la flor de la vida si ponemos el centro creativo, y realmente pues vemos que todos estos esquemas pues reflejan lo mismo realmente en distinta forma, en volumen o en plano realmente. Y entonces el esquema básico de la creación ese sería un centro, como decimos ya, un centro, en que crea dos vórtices polos, y si lo ponemos también en líneas curvas, pues serían dos conos insertados, como esta figura que tenemos aquí, que ya lo compartiremos o lo hemos compartido, y esta estructura pues representaría también, si la pones en un plano, porque esto sería en volumen y esto también sería en volumen, pero si la pones en plano pues sería la flor de la vida. Por total, una tridualidad decimos nosotros, una tri porque siempre está el 3 en todo, 1, 2 y 3, pero también está la dualidad, que es la que se expresa, y eso ya tenemos que recordarlo rápidamente, que lo vemos precisamente, esos dos vórtices polos pues serían las energías suyas en sentidos opuestos, como estamos viendo aquí. En cada piñón está insertado por esas dos líneas de fuerza. También en la naturaleza, por ejemplo, en un tomate, pues los dos tetraedros, fíjense, son tres partes más claras y otras tres que serían las masculinas, y otras tres algo más oscuras, que sería realmente, te están reflejando precisamente ese tetraedro insertado. Y también si estudian
lo que son los tazones Lapointe, pues es una copia de este toroide universal, como estarán viendo aquí desde el centro con los dos vórtices polos, y aquí se forma precisamente este plano de equilibrio, que entonces tú vas lanzando aquí bolitas magnetizadas o no magnetizadas, y fíjense que te forman aquí en este interior, pues te forman precisamente esta estructura, y esta estructura, fíjense en el 6 con este centro, que es la misma que la de la molécula de nanografeno que tenemos aquí, que esto es foto, podemos decir, en microscopio, que te está reflejando realmente lo máximo que se puede ver físicamente de la estructura molecular. Fíjense que es lo mismo, 6 y un centro, al igual que 6 y un centro, exactamente igual. Fíjense la coincidencia, que no es coincidencia. Si quieren, pausen aquí y lean precisamente que es por primera vez podemos ver nosotros los enlaces de las moléculas de nanografeno como tenemos aquí viéndolo, y fíjense que esto hace juego precisamente este 6 con este centro con este 6, que es la flor de la vida, y por tanto es la triunidad, la dualidad en la tridualidad. Entonces, vean también que experimentaciones concretas científicas como esta que tenemos aquí, busquen este vídeo, el rayo tractor sónico, como este ingeniero pues está viendo aquí y haciendo que una partícula, pues mediante sonido, como estamos viendo aquí, pues quede aquí venciendo la gravedad esta partícula. Pero lo que nos interesa a nosotros es que, fíjense precisamente, los sonidos sónicos que hacen que se rompa la gravedad, pues fíjense la estructura que tiene realmente, la que estamos diciendo nosotros, el 6 con el centro realmente, y por tanto todo esto nos confirma a nosotros pues en las fuerzas y las energías. Por eso este título es las energías creativas, que también el mismo magnetismo, las mismas brújulas que tenemos aquí, pues eso es lo que te van señalando, porque fíjense, un imán no es ni más ni menos, y la brújula no es más ni menos que un imán, que un centro, que es el muro de Bloch con las dos pulsaciones vórtices. Y esto realmente, siguiendo estas líneas de fuerza, siguiendo la brújula por toda la Tierra, te desplazas, y que llegas, pues llega a un esquema, que para nosotros este esquema sí es válido, de una forma geométrica general, que podemos decir del cosmos Tierra, porque aquí estaría este centro, y este centro se bifurca en dos fuerzas en distintas opuestas. Fíjense que aquí, siguiendo, porque esto sería la brújula, fíjense que la parte roja de una de las partes de la brújula en el hemisferio norte señala, está en la parte baja, y en cambio en la otra dirección pues es al revés. La que está en la parte baja, indicando este centro, pues es la azul realmente de la brújula. Por tanto, todo esto nos va confirmando a nosotros el modelo de un centro y dos vórtices polos en toda la creación, como estamos viendo aquí, porque siguiendo el recorrido de las líneas de fuerza magnética, pues dibujan la forma del toroide universal. Siguiendo estas líneas, dibujan la forma de este toroide, este centro con esos dos vórtices. Precisamente a partir de este centro, fíjense donde se separan. A partir de este centro, la brújula te separa dos direcciones opuestas. Por eso nosotros hemos dicho que dos vórtices polos de movimientos opuestos, y todo eso también tenemos que seguir recordándolo, pues se refleja en la célula animal. Aquí tenemos un centro mucho más sutil, y al igual que se van formando esferoides, por ejemplo, una cebolla, si la cortas de esta forma, pues vemos que su centro siempre es más sutil, y cada una de estos esferoides que se forman, unos serían de las raíces y otros serían las de las hojas de la cebolla, decimos nosotros, y eso desemboca pues en un modelo que ahora no es el momento ni es el tema, pues es el modelo cósmico del universo que tenemos aquí nosotros, una de estas representaciones todas basadas precisamente pues en todo este
conocimiento de las energías. Y ahora vamos ya al motivo de esta serie, que son artefactos, porque ahora sí podremos entender precisamente estos artefactos. Sin lo anterior no lo entenderíamos. Esta es la cultura taína, porque todas estas artefactos se les ha dado conocimiento a unas élites poderosas con mucha tecnología para crear estos artefactos y dárselo después a una élite humana de control. Pues esto es la cultura taína, que es por el Caribe, como ya sabrán. Pues es el trigonolito, que es únicamente de esta cultura. Y fíjense que son 3 ejes, un centro al cual te produce después 2 vórtices polos. Este trigonolito pues es magnético, le aplicas un imán y queda adherido. Ahora podemos entender por qué todos estos que son esta figura que se repite mucho en esta cultura, que son los trigonolitos. ¿Por qué sería? Porque te reflejan un modelo cósmico. Y también vean aquí la cultura que consideramos más reveladora y más antigua de todas, por lo menos para nosotros hasta ahora, que es la cultura Honsan, considerada neolítica, como te están presentando aquí al maestro o adoctrinador de esa cultura, como te está presentando este mismo esquema. Fíjense, el mismo esquema. Esto no puede ser casual, te está diciendo realmente, pues, los máximos conocedores de esta dimensión, sí, máximos conocedores, pero para nosotros descendidos, pues conocemos y utilizamos estos esquemas para toda nuestra tecnología y control, pero basándose evidentemente en la fuerza divina, en la fuerza de la creación, en la creación de la fuente. Y este artefacto también, este tipo de artefacto también de esa misma cultura Honsan, que tiene 20 centímetros, de Mongolia, China, pues tampoco lo entenderíamos así. ¿Por qué hacer este tipo de artefactos? Pues ahora ya lo entendemos perfectamente. Fíjense el mismo esquema, el centro y los 6 rayos creativos que parten en distintas direcciones, al igual que este otro, realmente de esa misma cultura Honsan, de 16,2 centímetros y 658 gramos en jade. Pues ahora sí podemos entenderlo, el centro creativo, que mediante distintos pasos creativos, que siempre replicando ese 3, pues te forma precisamente pues las 6 energías de la flor de la vida que estamos viendo aquí, hemos visto incluso en la tecnología. Y ahora otros artefactos que también reflejan la tecnología de punto cero, que también se les llama platillos volantes u ovnis, pues de esta misma cultura, también magnético, en este jade especial de 19 centímetros, pues fíjense, hemos cogido este, ¿por qué? Porque te está reflejando el hexágono, pero con las 6 puntos de fuerza de la energía realmente. Y tampoco entenderíamos ahora muy bien por qué hacer este tipo de estrellas, que son complicadas, porque si se dan cuenta son 2 niveles de la misma estrella, tiene 2 niveles, que esto es magnético de la misma cultura Honsan, pues es la estrella de 6 puntas, que como también la pones en el mismo toroide, lo pones en un mismo plano, sus líneas de fuerza, y te forman que lo mismo que la estrella de 6 puntas, que la verán reflejada pues en muchos esquemas de poder. Realmente, pues por eso, ahora sí podemos entenderlo, porque están reflejando el modelo de las fuerzas creativas totales. Y lo que hemos dicho antes también, tratando de la importancia de las brújulas que también te describen realmente el movimiento de las líneas de fuerza de la creación. Las brújulas, pues estos son brújulas de la cultura Honsan. Esta es de 22 y esta de 22,3 centímetros. ¿Y en qué consistiría? Pues consistiría, fíjense que es una cuchara, suponemos que para poner un tipo de líquido determinado, que puede ser agua o mercurio o la combinación, y poner después ahí un tipo de aguja, y entonces ella se orientaría con respecto a los polos magnéticos terrestres, y entonces en relación con esa orientación, pues tú entonces pones el esquema de los 4 puntos cardinales, o los 8, si los quieres poner de esta forma, y entonces ya tienes aquí pues la dirección para conducirte en el movimiento tuyo en este plano. Realmente es una brújula, de las brújulas quizás más antiguas. Y vamos a ir terminando con este tipo de artefactos, que fíjense que esto sería la cuadratura del círculo, que sería el dominio-control sobre las proyecciones de la divinidad, decimos nosotros. Este es el hombre de Vitruvio, muy conocido, o estudio de las proporciones,
del cuerpo humano atribuido a Leonardo da Vinci alrededor de 1490, pero ¿qué es en realidad? Pues un ser humano, ¿dónde? Pues en un círculo. ¿Qué sería este círculo? Pues este círculo sería un túnel, un hueco, precisamente un tubo, una estructura tubular, esa central, y te pone este artefacto pertenece a la cultura Hongshan y te está reflejando algo semejante que te refleja aquí ya en el hombre de Vitruvio. Te lo está reflejando porque coloca a este ser, te lo coloca en el centro realmente. Entonces sería pues el centro pues de control, proyecciones de control de la divinidad, podemos también decirle nosotros, ¿no? Y vamos a ir terminando aquí porque precisamente existe este juguete que está hecho con distintos imanes, fíjense, 6 imanes alrededor de otro mayor, y esto está en total concordancia precisamente con esos 6 pétalos de la flor de la vida, pero en este tipo de juguete que tienen aquí, porque hemos dicho que todo es una creación, es una tridualidad. Fíjense, una dualidad ya sería 2 partes, que sería el 3 en un lado y el otro 3, el 3 femenino y el 3 masculino. Es decir, siempre tiene que haber en la creación, pues se produce por duplicación, tiene que ser partes dobladas, podemos decir así, o multiplicadas, y es lo que sucede en la realidad, en la fertilización. Primero, de 1 se forman 2, del 2 se forma el 4, del 4 se duplica y se forma el 8, del 8 al 16 y así progresivamente, ¿no? Pues es siguiendo este mismo esquema. Y entonces en este juguete que tenemos aquí, pues tiene la particularidad que ya lo hemos dicho y a nosotros nos ha servido mucho para entender precisamente cómo pueden existir determinados seres físicos, personas físicas, humanas, que tengan capacidades superiores porque están coordinados con la fuente, al igual que le ocurre a este pequeño imán, que entonces en esta estructura, que es la estructura, una copia de las estructuras del toroide universal, cómo se organiza en equilibrio, pues si tú, este pequeño imán, tú coges el mayor que tienes aquí, este imán multiplicado, esta estructura, y lo acercas, pues él se retira, pero si te alejas de él, pues él se acerca, es decir, que te mantiene siempre a la misma distancia. Y eso ha sido para mí, pues, un tipo de ver una problemática que yo siempre tenía pensando cómo es posible que exista lo que yo le digo, un tercer factor, es decir, seres humanos que también podemos decir que son, que están con capacidades superiores, capacidades que para mí, otra palabra que se le podría yo emplear serían Cristos, entre comillas, porque ya han trascendido esta parte, pero estando físicamente aquí, pues también tienen una correlación perfecta con las leyes de la creación o con el creador, igual que le pesaba a ese pequeño imán, que va siguiendo la misma ley y el mismo equilibrio, y por eso sigue estando separado del juego superior de imanes que tenía ese juego superior de 6 imanes pequeñitos, pues el que está afuera pues siempre está en armonía con el superior, y eso es lo que me dice a mí y me da explicación precisamente de que exista aquí, yo tengo ese conocimiento, personas humanas, totalmente humanas, pero que tengan ese tipo de capacidad y de poderes, podemos decir así entre comillas, superhumanos, pero totalmente coordinados con la fuente original. Por tanto, nosotros en este tiempo final, y tenemos aquí precisamente la raíz de un coco, vamos a decirlo así, nos sirve al comprobar que estamos siendo muy atacados por el exterior. Y yo estoy hablando aquí en el año 2025, muchas personas que están despertando se habrán dado cuenta ya de cómo nos ataca todo este exterior, y nosotros decimos que ese poder viene de fuera hacia adentro, pero decimos que nunca podrá con el poder que viene de dentro hacia afuera, que es el poder de la fuente, nunca lo podrá superar. Por tanto, nosotros decimos que una parte más sutil y no contaminada por el exterior de la corteza que nos va atacando, pues si nosotros defendemos esa parte interior, esa parte más sutil, que es la que está en nuestro corazón, pues esa parte finalmente romperá la presión exterior y, empujada por la fuerza interior, pues emergeremos y se emergerá pues a una nueva dimensión de mayor equilibrio, arrojando, podemos decir así, a donde le corresponde, a unas tinieblas, decimos tinieblas
entre comillas, que sería simplemente pérdida de conciencia, arrojando a las tinieblas exteriores pues a todo lo que actualmente pues nos está atacando a la mayoría de seres humanos. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado a este tiempo de descubrimiento de todo lo que ha estado oculto, que también le podemos llamar apocalipsis.